La vida salvaje es variada y diversa. Hay distintas especies que tienen como hogar a este planeta. Tenemos animales que habitan las selvas, praderas, sabanas y hasta los polos. Sin embargo, ellos no son los primeros animales en poblar este mundo. Ya hace muchos años atrás, antes que incluso apareciera el ser humano, este planeta ya estaba habitado por bestias impresionantes. Acompáñame en un viaje hacia el pasado, donde descubrirás a los animales prehistóricos más impresionantes. 12. El Gigantopithecus. Una especie de King Kong de la vida real, pues este enorme primate medía cerca de 3 metros de altura y pesaba unos 600 kilogramos. El Gigantopithecus blacki, que tenía una apariencia similar a la de los actuales orangutanes, vivió en el periodo del Pleistoceno en amplias zonas de Asia y probablemente convivió y compitió por los alimentos con los primeros Homo sapiens. La evidencia nos sugiere que era un animal prominentemente herbívoro que habitaba las selvas húmedas del Asia. Pero a pesar de su enorme tamaño, habían ciertos animales como los tigres que lo confrontaban en ciertas ocasiones, pero el Gigantopithecus se encargaba de expulsarlos de su territorio. Se extinguió aproximadamente hace unos 100.000 años atrás, cuando los cambios climáticos alteraron el ambiente y dejaron desprovisto al Gigantopithecus de los alimentos que consumía. 11. ¿Cuál sería tu reacción si vieras un insecto volador del tamaño de un ave? Ese era el caso del Meganeura, un artrópodo volador parecido a una libélula gigante, cuya envergadura de ala a ala era de 75 centímetros y contaba con un peso de 1 kilogramo, lo que lo convierte en el insecto más grande que jamás haya existido. Se desarrolló hace unos 300 millones de años en el período Carbonífero. La razón de su tamaño colosal podría explicarse por la cantidad de oxígeno que existía en ese entonces en la atmósfera, o porque el Meganeura poseía un sistema respiratorio que le permitía aprovechar de mejor forma todo el oxígeno de la atmósfera. Este insecto era un depredador de enorme eficacia. No solo se alimentaba de otros insectos, también era capaz de cazar pequeños anfibios y reptiles que le servían como un excelente banquete. Su población fue reduciendo gradualmente hasta ser reemplazados por las actuales libélulas. 10. El Paraceratherium. Este verdadero titán fue el único mamífero terrestre cuyas dimensiones se asemejaron a la de los gigantes saurópodos, pues medía 9 metros de longitud y 5 metros de altura. Y en cuanto a su peso, los científicos han calculado que podría alcanzar hasta las 20 toneladas, aunque la mayoría de los especímenes solo llegaba a las 15 toneladas, por lo cual después del Paleoxodon, una especie de elefante antiguo, se considera al Paraceratherium el segundo mamífero terrestre más grande de la historia. Fue su enorme tamaño lo que lo hizo tan exitoso durante el Oligoceno, hace 30 millones de años. Eran herbívoros apacibles que recorrían las llanuras de Asia Central en busca de alimento. Y aunque su aspecto no lo demuestre, estos gigantes están emparentados con los actuales rinocerontes. Se presume que se extinguieron por los cambios climáticos a los cuales no pudo adaptarse. 9. El mamut de las estepas. De todas las especies de mamuts, el de las estepas fue probablemente el más grande. Vivió en las regiones del norte de Eurasia hace 600.000 años atrás. Los famosos mamuts lanudos que todos conocemos son sus descendientes directos. Los machos tenían colmillos espiralados con una punta recurvada que podían llegar a medir hasta 5,2 metros. Con varios individuos alcanzando los 4 metros de altura y con un peso de 10 toneladas, no solo es el mayor mamut de todos, sino que también se encuentra entre los mayores probóscideos que jamás hayan existido. Lamentablemente se extinguió al final del Pleistoceno por los dramáticos cambios climáticos acontecidos. Hoy en día se habla mucho de clonar a estos animales, sin embargo no podríamos clonar al mamut de las estepas, pues no se han encontrado restos intactos de estos. Tendríamos que conformarnos con los mamuts lanudos, de los cuales sí se han encontrado restos conservados por la congelación. 8. El megalodón. Este animal no necesita presentación.
Está ampliamente representado en películas y en documentales. Fue el tiburón más grande jamás conocido. Existen evidencias que señalan que vivió entre 23 y 2,5 millones de años atrás, en casi todos los océanos del planeta. Sin duda fue uno de los superdepredadores de los mares de su época. Un megalodón adulto cazaba todo tipo de animales, desde tortugas marinas gigantes hasta ballenas e incluso otros tiburones. Eso significaba que tenía que disputar sus alimentos con otros monstruos como el odontoceto y el leviatán o cachalote mordedor, y por supuesto con otros megalodones. Los dientes del megalodón encontrados en distintas partes de la Tierra miden unos 20 centímetros de base y 18 de largo, por lo cual podemos imaginarnos el tamaño colosal de sus mordeduras. Durante mucho tiempo existió divergencias en cuanto al verdadero tamaño del megalodón, pero un nuevo estudio ha desvelado que medían entre unos 16 a 18 metros de longitud, pesaban 50 toneladas y contaban con una aleta dorsal de más de 1,5 metros de alto. En cuanto a su desaparición, los investigadores sospechan que la competencia con el nuevo gran tiburón blanco moderno fue una de las razones más probables de su extinción, pues los tiburones blancos se diseminaron por todo el mundo a una gran velocidad y superaron al megalodón en todo su rango, llevándolo a la extinción. 7. El elasmosterio, otra bestia del Pleistoceno, que recorría las estepas y sabanas siberianas. Esta bestia monumental medía 4 metros de largo, 2,8 metros de altura y pesaba unas 5 toneladas. Como era miembro de la misma familia que los rinocerontes, este también poseía un cuerno impresionante que llegaba a medir hasta 3 metros de largo. Contaba además con un pelaje que le ayudaba a soportar el intenso frío. Su monstruoso aspecto tal vez pudo intimidar, pero en realidad el elasmosterio era un apacible herbívoro que solo atacaba para defenderse, embistiendo brutalmente a sus agresores. Se extinguió hace unos 35.000 años, por lo cual es muy posible que haya convivido con los seres humanos modernos. Incluso tal vez también fueron objeto de caza por estos. Como la mayoría de la megafauna del Pleistoceno, estos animales también se extinguieron por los cambios climáticos. 6. El Argentinosaurus. Este dinosaurio podría ser el animal terrestre más grande que jamás haya existido. Se trata de un saurópodo titanosaurio que vivió a mediados del periodo Cretácico, hace 97 millones de años atrás. Se presume que vivió en América del Sur, pues la mayoría de los fósiles de este animal se encontraron en la Argentina, que también fue el hogar de otras especies de titanosaurios. Los fósiles que se han recuperado de este animal están muy fragmentados. Además, solo se encontró un fémur y algunos otros restos, lo que dificulta reconstruir cómo sería su apariencia real en vida. Pero a pesar de ello, gracias a las técnicas paleontológicas modernas, los expertos han propuesto hipótesis acerca de su apariencia. Han estimado su tamaño en un rango entre 30 a 40 metros de longitud, con un peso de 55 a 100 toneladas y una altura de 15 o 16 metros al erguir el cuello. Estas proporciones debieron protegerlo de un eventual ataque de los depredadores, ya que en la Patagonia en aquella época el Argentinosaurus probablemente coexistió con grandes formas de vida carnívoras, tales como el Mapusaurus o el Giganotosaurus. Increíblemente, los Argentinosaurus eran muy pequeños al nacer, ya que medían en torno a 1 metro y pesaban apenas unos 5 kilos. Tenían un crecimiento muy rápido y a lo largo de su vida multiplicaban su tamaño por 5 órdenes de magnitud. Con la extinción de estos titanosaurios, la vida jamás volvió a ser tan grande. 5. El Dinoterio. Los dinoterios son un grupo de probóscideos extintos, ligeramente emparentados con los elefantes modernos. Pero a diferencia de estos últimos, los dinoterios tenían unos colmillos aterradores, que en realidad eran dientes incisivos curvados hacia atrás que les salían de la mandíbula y no del maxilar. Las patas y el cuello también eran proporcionalmente más largos que en el actual elefante africano. Esta enorme bestia contaba con unas 15 toneladas de peso y 4,5 metros de altura.
Los dinoterios se originaron en África y posteriormente se distribuyeron por toda Europa hace unos 17 millones de años. En África existió una especie que sobrevivió hasta hace 1 millón de años atrás y llegó a coexistir con los primeros antepasados del ser humano. Estas impresionantes bestias se extinguieron durante el Mioceno. 4, La Matsoya. Si creías que la Titanoboa fue la serpiente más grande de la historia, estabas en un error, pues en realidad ese título le pertenece a la Matsoya, un reptil gigantesco que llegaba a alcanzar entre los 15 y 20 metros de largo y contaba con un peso de 1 tonelada. Como las anacondas o boas actuales, se presume que la Matsoya aniquilaba a sus enormes presas por medio de la constricción, una horrible forma de morir. Este reptil hizo su aparición en la Tierra hace unos 90 millones de años y desapareció recientemente hace unos 2 millones de años atrás, extinto por un posible cambio climático. 3, El tigre de Guangdong, otro animal del Pleistoceno que se caracterizaba por su gran tamaño. Este gigantesco felido contaba con un máximo de 4.80 metros de longitud y 470 kilogramos. Dichas proporciones lo hacen el mayor felino descubierto hasta el momento. Su apariencia física tal vez fue muy similar a la de sus descendientes directos, los tigres de Java, que lamentablemente también están extintos. En el siglo XX fueron cazados hasta su desaparición por el hombre. El tigre de Guangdong tenía su hábitat en Indonesia, específicamente en la Sunda, región que ofrecía extensos bosques tropicales, que también eran el hábitat de sus presas. Al ser un macrodepredador, probablemente se alimentaba de bóvidos, cérvidos, elefantes asiáticos pequeños y también de humanos tempranos como el Homo erectus. Sí, ya que vivió durante el Pleistoceno hace 195.000 años atrás, por lo cual tuvo que interactuar con nuestros propios ancestros. Como la mayoría de los animales del Pleistoceno, este desapareció también por los cambios climáticos que se presentaron. Sin embargo, otras especies de tigres más pequeños como el tigre de Java lograron sobrevivir. 2, El Gorgonopsia. Los Gorgonopsia fueron los mayores depredadores del Pérmico superior, y aunque su aspecto se parece al de un dinosaurio, no lo es, sino que se trata de un reptil gigante que vivió mucho antes que los dinosaurios. Su aspecto era aterrador, dado que poseía dientes de sable con los que capturaba fácilmente a sus presas. Las primeras especies de Gorgonopsia eran muy pequeñas, no eran mayores al tamaño de un peso, pero con el pasar del tiempo se convirtieron en los depredadores principales del Pérmico, y debido a su éxito aumentaron de tamaño. Algunos llegaron a alcanzar dimensiones a la de los actuales rinocerontes. Los Gorgonopsia se extinguieron durante la extinción masiva del Pérmico, también llamada la Gran Mortandad, hace aproximadamente 250 millones de años, la cual acabó con el 90% de todas las especies vivas del planeta. 1, El Leviatán fue un mamífero cetáceo muy parecido a los cachalotes actuales, excepto que a diferencia de estos últimos, el Leviatán poseía dientes de hasta 36 centímetros de largo en ambos maxilares. Además, se trataba de una especie carnívora que medía entre 14 y 18 metros de largo y podía llegar a pesar hasta 100 toneladas. Se supone que fue un predador agresivo y posiblemente cohabitó y tal vez luchó con otro superdepredador de la época, el megalodón. El Leviatán probablemente pudo haber cazado ballenas barbadas de hasta 10 metros de longitud, además de focas, delfines e incluso megalodones jóvenes. ¿Y a ti te gustaría ver de nuevo a alguno de estos animales? Déjame saber qué es lo que piensas en los comentarios. Gracias por ver este video hasta el final. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete activando la campanita. Cuídate mucho y hasta la próxima.